Como saben, estamos en una serie del estudio del libro a los Efesios. Y la semana pasada estuvo el hermano Roberto enseñando la palabra y terminó en el versículo 6. Y quisiera retomar ese versículo un momento. Y por eso les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 6 en adelante. Vamos a leer 6 y 7 por ahora. En este versículo 6, que dice así, o que leeremos a continuación, digamos que es la compilación o el resultado de todo lo que la palabra del Señor nos habló en los primeros 5 versículos, y nos habló de la grande bendición que hemos tenido nosotros, pues Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y vamos a tomar entonces desde el versículo 3, por favor. Acompáñenme a partir del versículo 3, por favor. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué fue esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Amén. Yo quisiera pedirle que si a alguien le falta Biblia, por favor, ¿a alguien le falta una Biblia? Yo puedo prestar esta que aquí tengo todos mis apuntes. Amén. Entonces veíamos que el versículo 6 nos dice que todo lo que ha hecho Dios ahí, el bendecirnos de forma maravillosa, lo ha hecho con un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia y de su nombre. Para eso, esto de alguna manera rompe todas las ideas que algunos han tenido, o que manifiestan al decir que Dios ha enviado a su Hijo a la cruz, que Dios ha hecho tremendo plan, que Dios ha querido cumplir un tremendo propósito a través de la historia de la humanidad, para que los hombres hoy vivan mejor. Cuando leemos estas cosas nos damos cuenta de que esas cosas que se dicen en algunas partes, esa tendencia que tiene el hombre a darle gloria al hombre o a buscar el beneplácito personal y material, lastimosamente ha influido mucho en el pensamiento de muchos hombres, incluso de los líderes religiosos del día de hoy. Esto es algo que yo he dicho ya muchas veces, pero me gusta repetirlo porque queremos marcar la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios aquí nos dice que todo lo que ha hecho Dios es para alabanza de su gloria y no para alabanza de ningún hombre. Pero termina el versículo 6 diciendo que todo eso ha sido en el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo el Señor. ¿Y cómo iba a poder ser a través de otra persona que no fuera Jesús? ¿Quién es el capacitado para llevar a cabo este grandísimo y desconocido, o tal vez misterioso para nosotros, este proyecto? ¿En qué cabeza nos cabe que Dios mismo haga cosas por hombres que han sido sus enemigos por siempre? ¿En qué cabeza nos cabe que nosotros, viviendo de espaldas a la santidad y por el contrario muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tiene un propósito
y lo hace a través de su Hijo amado en quien tiene complacencia. El proyecto de Dios, el propósito de Dios es tener una familia con muchos hijos que sean todos parecidos o a imagen de su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Y eso es difícil a veces de aceptar de parte nuestra, es difícil de comprender. Pues cuando vemos nuestras debilidades, pues cuando vemos nosotros todo lo que somos y nuestra carnalidad y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, pensamos cómo puede ser posible que yo llegue a ser de la familia de Dios. Se nos dificulta entender esto. Por eso es un misterio que solamente es revelado a todo aquel que ha entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. El versículo 7 dice: en quien tenemos, versículo 7 del capítulo 1 de Efesios dice: en quien tenemos redención. Por favor, tenga muy en cuenta esa palabra, redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Redimir es la palabra griega apolitrosis, que significa comprar y liberar por medio del pago de un precio. Amados hermanos, quiero contarles algo. En la Roma de los tiempos antiguos había aproximadamente 6 millones de esclavos en ese imperio. Y estos hombres a menudo eran comprados y vendidos como muebles. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un esclavo y un redimido. ¿Ok? Vamos a ver y vamos a estudiar esa palabra redención hoy. Yo quisiera que esa palabra se quede muy clara en sus corazones, pues esto nos hará comprender realmente de dónde Dios nos ha sacado. Voy a explicar a grandes rasgos cómo funcionaba esto. La redención era algo así. La redención era que cuando una persona era esclava y tenía a alguien, tenía que ser un familiar que lo pudiera comprar, pagar un precio por él. Y no era cualquier precio, pues un esclavo, ya lo he explicado esto también antes, podría estar valiendo 100 coronas, pero para redimirlo tenía que pagarse, por ejemplo, 10,000 coronas. Entonces no es lo mismo comprar que redimir. Redimir tenía un precio altísimo. Entonces no cualquiera podía redimir a una persona y había que llenar por lo menos 3 requisitos para poder hacerlo, y eran los siguientes. El primero era el ser pariente cercano de la persona. El segundo, obviamente, era tener los recursos para redimir. Y el tercero era, obviamente, tener la voluntad para redimir a la persona. Entonces, si nosotros hemos sido redimidos, tendríamos que haber sido redimidos por un pariente cercano, ¿cierto? ¿Cómo podría el Hijo de Dios ser nuestro pariente cercano? Cercano, dije. ¿Se me escuchó? Bien. ¿Cómo podría el Hijo de Dios ser nuestro pariente cercano? Nada menos que humillándose, tomando forma humana. Era la única manera. La palabra del Señor en Filipenses 2, capítulos 5 al 8 nos dice lo siguiente. Para los que les gusta apuntar, Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el primer paso que Dios dio para ser nuestra familia. A Él no se aferró a ser igual a Dios. Él nos amó de tal manera que prefirió deshacerse de todo eso, o despojarse,
para poder ser nuestra familia, para poder que nosotros fuéramos contados en la familia de Dios y así cumplir uno de los requisitos para poder ser redimidos, y ese requisito era ser un pariente cercano. Dios se hizo pariente cercano de nosotros. Parece increíble, es algo que no podemos entender, pero es lo que la Biblia dice. Y si la Biblia dice, yo le creo. Yo no sé usted, pero yo le creo. Amén. Este Dios que también asumió nuestra condición, como dice Tito, primera de Timoteo 3:16 dice, Tito 3:16 dice, es indiscutible, escuchen bien, es esto, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Estoy hablando de primera de Timoteo 3:16. ¿Sí lo había dicho bien? Dije Tito, ¿no? Perdónenme, es primera de Timoteo 3:16. Lo voy a repetir. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. De ese misterio les hablaba. Ese es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Realmente esto nos sorprende y debería incentivar nuestra adoración, que el Hijo de Dios sea a su vez el Hijo del hombre, sujetándose a las pobrezas de esta vida con el único propósito de acercarse a nosotros, de poder ser nuestra familia. Nos es realmente imposible comprender este misterio. ¿Cómo Dios pudo hacer esto por nosotros? Cristo se unió a la raza humana y participó de nuestra condición. De nuestra condición humana. Fíjese, una vez estaba Jesús, como siempre, trabajando y predicando. Y estaba en medio de muchas personas. Y alguien se acerca y le dice: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y fíjese lo que hizo. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cristo vino a estar en medio nuestro. Cristo vino a ser nuestra familia con el único propósito de llenar el primer requisito de ser cercano a nosotros para poder redimirnos. Pues ya les dije que había 3 pasos, y el primero era ser un pariente cercano. El segundo, tener los recursos, y el tercer punto o requisito era realmente tener la voluntad, pues era un proceso el que tendría que pasar. Cristo no evitó, sino al contrario, quiso ser nuestra familia. Amén. Él quiso hacer esto para cumplir entonces el primer requisito del Redentor. El segundo requisito es tener recursos para redimir. Y vamos a mirar algo que ahora lo podemos ver muy fácilmente, porque ya sabemos que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha redimido. Pero piensen en esto. Piensen, por favor, o observemos la magnitud, el tamaño del precio que había que pagar.
Un caso en el Antiguo Testamento es el siguiente. En el Antiguo Testamento se pagaba por los primogénitos. ¿Sabían esto? Cuando uno tenía su primer hijo, tenía que pagar por él, con animales o con dinero. Eso era la forma en que se redimía a los hijos. En el caso que nos ocupa hoy, en este momento, obviamente no estamos hablando de redención para sustituir personas dignas, sino para redimir pecadores perdidos e indignos. La palabra del Señor dice que Dios, fíjense esto por favor, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no era el sacrificio del que estamos hablando para salvar a personas o comprar personas humanamente hablando, sino era para salvar a los pecadores perdidos e indignos y de sufrir la pena del castigo que les correspondía o que nos correspondía. Amén. En otras palabras, mis amados hermanos, los humanos no podíamos afrontar ese precio. Los humanos no podíamos pagar el precio de nuestro pecado. Los humanos no podíamos responder con nuestros bienes ni con nada delante de Dios, pues nuestra deuda era demasiado grande. Entonces no se trató de un pago simbólico, sino un pago real. No es que Cristo lo hizo de forma simbólica, no. Dios envió a su Hijo en propiciación, en pago por nuestros pecados, y el precio no fue nada menos que la sangre preciosa de Cristo Jesús. La sangre preciosa como pago por la redención. Primera de Pedro 1:18 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Con eso es que hemos sido comprados. Y aquí este libro de los Efesios hace mención a esta palabra redención, en la cual yo quisiera que hoy vayamos ahondando, pues nos va a dejar muy claro realmente qué precio el que se ha pagado por nosotros. Por favor, alguien busque rápidamente Hebreos 12:2. Leámoslo todos, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. A la voz de 3. ¿Lo tenemos listo? Amén. 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. ¿No hay algo que les parezca particular ahí? Hay una palabra que es, o una pequeña frase que es fantástico entender. En ese versículo hay una frase que dice: por el sumo gozo. Eso me habla a mí de que Cristo Jesús tuvo un gran anhelo de venir, tuvo una gran voluntad, tuvo su voluntad completa puesta en venir a salvar a la humanidad, a redimir a la humanidad, así le costara la sangre y su muerte en la cruz. Por eso es justo hoy tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que había en su corazón menospreció, le quitó precio, le quitó valor, no le importó sufrir la cruz.
No le importó porque Él sabía que eso era el medio para redimirnos a nosotros. Yo que usted le diría, gracias Señor. Amén. Cristo lo hizo como un deleite para la gloria de Dios. Tuvo compasión de las almas y se entregó por entero a favor de ellas. Hacer la voluntad de Dios era la pasión favorita de Cristo. Mire lo que dice Juan 8:29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sentía Cristo una gran satisfacción en dejar todo para dedicarse al ministerio. Es algo impresionante. Aquí algunos de mis hermanos y yo salimos muy mal librados. Fíjense que estaba Cristo trabajando como siempre, predicando como siempre, y algunos preocupados de él le dicen, Jesús, Jesús, por favor ven rápido que se enfría la comida. Ya es la hora de la comida. Y ¿saben lo que dice Juan 4:34? La respuesta de Jesús fue la siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él dejaba todas las cosas y sentía gran satisfacción para solo dedicarse a hacer la obra de Dios. Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Hay un versículo más que quiero que leamos. Juan 6:38. Mire lo que dice. Mientras lo va buscando se lo voy diciendo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad del Padre. Para hacer lo que Dios dice que hagamos. Esa debe ser nuestra comida y nuestra más grande pasión. Ese debe ser nuestro deleite. Ese debe ser nuestra satisfacción. Dejar todo para dedicarnos a servirle a Dios. Yo creo que esto le suena muy fuerte. Pero déjeme decirle una cosa más. Si los tiempos que estamos viviendo no nos muestran la premura de ponernos a las órdenes de Dios, si la vida que estamos viendo no nos muestra la premura para ponernos a cuentas con Dios, déjeme decirle que tal vez dentro de poco será muy tarde para muchos. En el libro de los Hebreos encontramos que el escritor a los Hebreos, citando el Salmo 40, decía: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa frase describía el placer espiritual que Jesús sentía al cumplir con la misión que Dios le había dado para traer, y por lo cual lo había traído al mundo. En verdad Él quiso venir, Él estaba dispuesto a poner su vida voluntariamente para la redención de la humanidad. Nadie, mire lo que hablaba Jesús con respecto a su vida. Decía Jesús en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverlo a tomar. Este mandamiento, escuche bien, este mandamiento recibí de mi Padre. La obediencia de Jesús nos debe dejar abrumados. ¿Quién de nosotros está dispuesto a hacer lo que está diciendo aquí la Escritura? Bueno, tal vez no somos nosotros necesariamente
debemos ser necesariamente mártires para que sucedan grandes cosas. Pues de verdad, es cierto que si nosotros hoy nos sacrificáramos por otra persona, estaríamos haciendo un sacrificio totalmente innecesario, por cuanto nosotros no somos santos al nivel del Señor. Pues nuestra sangre no tiene el valor que tenía la sangre de Cristo. Amén. Pero hay una cosa bien interesante. Vemos cómo la misión de la redención es cumplida en Cristo. Mira las palabras de Jesús. Él decía que Él daba su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 dice eso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Wow. No vino para ser servido. Dios mismo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, toma forma de hombre, se hace igual a los hombres, está en la condición de hombre. Y dice, y yo no vengo para servir y para ser servido, sino que vengo a eso, a servir. A servir. Si hay algo que usted debe entender del Evangelio, hermano amado y hermana amada que está aquí presente, y de los que nos ven y nos escuchan por la radio y la televisión, es que el Evangelio no es un sitio de privilegios. El único que merece privilegio es Dios. Y el único gran privilegio que nosotros tendremos es ser siervos. Amén. Cuando la palabra del Señor dice por muchos, está queriendo decir que la redención como rescate por demuestra claramente que Cristo murió en lugar de los que merecían la muerte. Por, en cambio, en el lugar de, o de quienes, en el lugar de aquellos como nosotros, que vivimos durante muchos años de espaldas al Señor, pero que hoy por su gloria, su misericordia, por su gracia, nos ha traído a caminar en este camino maravilloso. ¿Sabe? La Escritura dice que en este camino, aunque alguien, por tonto que sea uno, no se pierde. Así que es importante tener en cuenta que la seguridad que tenemos en Cristo no la podremos alcanzar en ninguna otra parte. Sabiendo, hermanos, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio. Esto significa, hermanos, que somos libres de la ley. Fuimos arrancados de la ley por medio de la sangre de Cristo. Y por eso es que el Señor nos dice en su palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué dice que no estemos otra vez? Porque es que el precio ha sido alto. Que debemos de estar firmes, no como niños fluctuantes, no que hoy me gusta, hoy no me gusta. Es que la palabra dice esto, pero no sé si será verdad. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque a veces somos como niños que no entendemos todavía de dónde Dios nos ha sacado. Es necesario que hoy tengamos en cuenta que Dios nos ha redimido. Hermanos, hoy en día somos libres de esclavitud al pecado y libres del poder de Satanás y libres del poder del mundo. En el mundo estábamos, ¿cierto?
Gálatas 1:14 quisiera que por favor leemos. Dice así la palabra del Señor: el cual, o sea, Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 1:4, perdón. Yo era para ver si estaban despiertos. Entonces búsquenlo, por favor. Gálatas 1, ¿qué? Ahora sí, no, ahora sí se lo aprendieron. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se da cuenta lo que estamos diciendo? ¿Se da cuenta lo que la Escritura dice? Que Cristo murió por nosotros para salvarnos de este mundo malo. La palabra mundo, ¿dónde se origina la palabra mundo? El mundo conocido se inicia con Caín. Es él quien comienza la primera ciudad, apartado. Por eso el mundo siempre representará lo que está apartado de Dios. Por eso el mundo y la iglesia no pueden ir de la mano. Por eso meter el mundo a la iglesia realmente es algo terrible. Por eso no compartimos hacer cosas que tal vez otros quieran hacer, pero no vamos a meter la música del mundo, no vamos a hacer las cosas del mundo en la iglesia, porque el mundo representa lo que siempre ha estado separado de Dios. Y Cristo, el Señor, vino a morir para separarnos de este mundo malo. Amén. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 vamos a leer. Versículo 13 de Colosenses 1. ¿Lo tenemos? El cual nos ha librado, ¿quién? Cristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. ¿Y qué tenemos en él? En quien tenemos, una vez más la palabra, redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, fuimos comprados otra vez. ¿Ok? Mira, hermanos, si fuéramos esclavos, seríamos pobres. Pero como somos hijos de Dios, somos ricos. ¿Les suena extraño que yo diga esas cosas, cierto? Si fuéramos esclavos, seríamos pobres, pero como somos hijos, somos sus hijos, somos ricos. Sí, hermano, me escuchó bien, somos ricos. ¿Saben? Me niego a aceptar o me niego a callar esta verdad, porque 4 o 5 sinvergüenzas hayan cambiado esta palabra
y le hayan dado una connotación de riqueza meramente material y hayan convertido la iglesia santa de Dios en un lugar de negocio y de ganancia deshonesta. Me niego, no acepto esto de que tenga que callar una verdad, que Cristo el Señor ha enriquecido mi vida por causa de su sacrificio en la cruz. Somos ricos. Él nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición de ricas bendiciones de su santa gracia. No, ¿cómo poder negar esto? ¿Cómo poder negar que hoy tenemos una fortuna en el cielo? ¿Cómo poder negar lo que Cristo nos ha venido diciendo a través de esta palabra preciosa? ¿Cómo poder negar lo que la palabra del Señor mismo nos grita? No podemos hacerlo simple y llanamente porque algunos se hayan aprovechado de una palabra. Somos ricos y dele gloria a Dios por eso. Se cuenta que una vez un joven, un adolescente, le pidió ayuda a su padre para hacer un pequeño botecito. Y el bote les quedó muy bonito, les quedó maravillosamente bello y fino. Entonces lo pusieron a navegar a orillas de un lago cerca de su casa. Y les daba mucho gusto ver cómo el botecito flotaba y todo esto pasaba, les daba mucha alegría y lo hacía muy a menudo. Pero un día, ya en la confianza, vino un ventarrón y se llevó su pequeño bote. El botecito desapareció porque el viento lo arrastró muy lejos. Y el muchacho llegó a su casa inconsolable y triste. Después de mucho tiempo, tuvo una gran sorpresa al pasar por una vitrina frente a la vitrina de un almacén. ¿Y qué fue lo que encontró ahí? Tuvo una gran sorpresa al ver su barquito en la vitrina de esa tienda. Entonces entró para reclamarle ese barco al dueño de la tienda. El dueño de la tienda le dijo: bueno, lo siento, yo lo he comprado a un pescador y he pagado un precio por él. Y entonces le dijo al niño, o a este chico adolescente o niño, sí, le dijo que tendría que pagar por él. Entonces este niño se fue a trabajar al McDonald's. No, bueno, a cualquier lado. Se fue a trabajar a un sitio. Consiguió un poco de dinero, con mucho esfuerzo, lavando platos y barriendo pisos. O barriendo platos y lavando pisos. Da igual. Entonces buscó este trabajo, se esforzó por esto. Y después entonces, al ganar ese dinero, volvió a la tienda y compró el botecito. Camino a su casa le dijo al botecito: ahora eres mío 2 veces. Una vez porque yo te hice y la segunda vez es porque yo te compré. Eso ha hecho Cristo contigo y conmigo. Él nos ha creado. Pero nosotros nos perdimos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros nos alejamos de Él. Pero nosotros caminamos de espaldas a Él. Y cuando el Señor nos vio en la vitrina del mundo, abandonados, tristes, llenos de pecado, andrajosos, entonces pagó un precio. El precio que la humanidad nunca podrá pagar. El precio que ni la persona que más te ame a ti podrá pagar. Ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus hijos podrán pagar el precio que Cristo ya pagó. Y lo pagó doble. Cuando leemos este mismo versículo 7, la primera bendición que menciona el apóstol Pablo es que tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amados hermanos, el hombre necesita humillarse y reconocer que es un rebelde pecador que no ha escogido el camino de Dios. El hombre necesita a Cristo.
La humanidad necesita a Cristo. Esta sociedad necesita de forma tremenda a Cristo. Nuestras familias necesitan a Cristo. Nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros primos, padres, hijos, sobrinos, los que sean, necesitan ahora mismo ser redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido redimidos. ¿Cuántos de ustedes han sido redimidos? ¿Estás seguro hoy que tus pecados han sido perdonados? El aceptar por fe la redención que Dios ofrece. En las Escrituras se promete que Él perdona los pecados, porque Jesús murió por todos. Dice la Escritura así, Romanos 5, versículos 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Mire, vamos a leer un versículo más. Salmo 103, versículo 12. Muchos versículos hoy, ¿cierto? Eso es para que aprendan a no olvidar la Biblia en la casa. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Wow. ¿Sabe? La palabra perdón o perdonar significa echar fuera cosas. Si tú perdonas a alguien porque, estás ofendido con alguien y le perdonas, tú echas fuera el enojo. Eso significa. Amados hermanos, nosotros en base a este entendimiento que tenemos hoy, a través de lo que hemos leído, podemos decir sin temor a equivocarnos que el pecado nos ha empobrecido. Pero también podemos decir que la bendita gracia de Dios nos ha enriquecido. ¿Cuántos creen eso? La presencia de la sangre delante de Dios fue la credencial o recibo para demostrar que Él pagó y expió todos nuestros pecados. La sangre fue exactamente eso, como la credencial, como el quibito, que la redención fue verdad. Él murió por nosotros, por nuestros pecados y también incluso por los impíos. Así dice Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No hizo acepción de personas. Amén. Vamos a terminar casi. Y quiero decirles esto, hermanos. Entonces, como resultado de esto, tenemos de que Dios nos ha redimido, tenemos el perdón, y el perdón es la primera evidencia de la redención. Es el medio para ingresar a la nueva vida que nos permite conducirnos como santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hemos leído que Él nos ha perdonado conforme a las riquezas de su gracia. Esto significa la abundancia de su gracia. Y esta abundancia, o esto que Él hizo, que fue tan grande, que fue de acuerdo a las riquezas de su gracia, eso significa que el perdón es totalmente y absolutamente gratuito. Se trata de un regalo muy abundante debido a que tenemos un Dios abundante. En este caso, abundante en amor, abundante en misericordia,
abundante en compasión, pues nos vio perdidos y abundó la gracia, abundó para nuestra vida la bendición. Quiero decir algo más. El perdón no es un cambio de nuestra mente para con Dios. No, eso sería el arrepentimiento nuestro. Más bien ese es un cambio de su trato hacia nosotros. El apóstol Pablo habla de las riquezas que hizo sobreabundar con nosotros, porque Dios perdonó el pecado, limpió la conciencia, reparó todos los daños y sus consecuencias, otorgándonos a nosotros realmente a nuestras almas algo muy importante. Esa paz que uno puede vivir, esa paz que puede experimentar cuando camina confiado en que sus pecados le han sido perdonados. Nosotros vemos en las manifestaciones de los apóstoles frases muy importantes, y me gusta recordar estas, de Hechos 3:19, del apóstol Pedro, que hablaba a estos hombres que estaban muy impresionados de ver lo que sucedía en el aposento alto. Les dijo algo así, cuando ellos se preguntaron qué es lo que había pasado, y Pedro les ha manifestado realmente lo que ellos habían hecho, pues ellos habían matado al autor de la vida, ellos habían matado a Cristo, para que reconocieran sus pecados. En Hechos 3:19 Él les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amados hermanos, el origen del perdón es Dios mismo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a un hombre: para que sepas que el Hijo de Dios tiene derecho o poder para perdonar pecados, tus pecados te son perdonados? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron los fariseos? Marcos 2:7 dice que ellos dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La necesidad que todos hemos tenido para esta salvación es la culpa. Todos hemos sido culpables. La escritura dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos hemos necesitado esta redención. Todos hemos necesitado el amor y misericordia de Dios. Y es algo maravilloso que esto haya sido posible para con nuestras vidas. Pero qué terrible que un día lleguemos a la presencia de Dios y no podamos disfrutar de nuestras familias. Qué terrible que nosotros estemos allá muy contentos, pero no podamos ver a nuestros hijos, pero no podamos ver a nuestros padres. Estar separados de nuestras familias por la eternidad es algo que puede suceder. Lo que Dios ha hecho por usted no tiene que ser solamente algo que usted diga, sino que tiene que notarse en su vida, pues tal vez esa sea la única manera en que aquellos a quienes usted ama también quieran tener lo que usted tiene. Hubo que pagar un precio, y lo hemos leído en este versículo 7 de Efesios 1.
El precio fue la sangre de Cristo, porque en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Pero hay una condición para recibir ese perdón, y esa condición es el arrepentimiento. Lucas 24:27 dice que el apóstol, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Perdón, está hablando de Cristo. La comprobación de que esto es una verdad en nuestra vida, hermanos amados, es que vivimos en santidad. Aquí todos hemos dicho que nos sentimos libres de nuestros pecados. Aquí todos hemos dicho y hasta levantado algunos la mano de que sus pecados han sido perdonados, de que son nacidos de nuevo, de que han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos son esos? Todos. Gloria a Dios. Me alegra mucho escuchar esto. Pero eso tiene que ser comprobado. Y la forma de comprobar eso es la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:1-4 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así ahondéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Y escuchen el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa, su familia en sujeción. El resultado de haber sido redimidos se nota también cuando perdonamos a los demás. Es muy difícil que alguien diga que ha nacido de nuevo, que ha recibido perdón de sus pecados, que ha sido redimido, si no es capaz de perdonar y ser misericordioso con sus hermanos. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, nadie puede perdonar pecados. Solo Dios conoce todos los pecados, pues Él es omnisciente. Solo Dios puede declarar a alguien perdonado o justificarlo. Dios ordena también la norma de esto. ¿Cuál es la norma? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero aquí hay una cosa interesante. Lastimosamente muchos han tomado esta palabra como un amuleto y como una disculpa para hacer en su vida lo que se le da la gana, diciéndose cristiano. Y cuando alguien les dice algo: hermano, pero esto no es así, un momentito, dicen: no por nada, pero a mí el único que me juzga es Dios. Porque la palabra dice, ahí se ponen muy espirituales: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuál es la forma autorizada de parte de Dios para juzgar las cosas? ¿Cuál es esa forma? Si yo le vengo y le juzgo a un hermano porque está yéndose, porque está maltratando a su mujer, y yo mismo la maltrato, entonces ¿cómo es que yo puedo decirle al otro o juzgarle en su vida? No juzguéis. Lo que está enseñando es que no juzguéis por fuera de la palabra, y no juzguéis si tú mismo estás haciendo esas cosas. No juzguéis por fuera de la palabra. No condenéis para que no seas condenado. Amados hermanos, el regalo es inalcanzable. Como es impagable la deuda, es inalcanzable el regalo. Nosotros no podemos. Él puede. Él tiene la forma. Él es cercano a nosotros.
Él nos ama y quiere bendecirnos. Sobreabundar. Sobreabundó la gracia. Sobreabundar significa dotar a una persona con muchísima riqueza hasta que sobreabunde. La riqueza es diferente a la del mundo, pues la riqueza que nos da el Señor, según dice este versículo, es que el versículo ya 8 dice que nos ha dado una riqueza que es diferente, es toda sabiduría e inteligencia. Los hombres desean fama y muchas otras cosas, pero Dios ha preparado ahorros espirituales que nada tienen que ver o se relacionan con lo temporal. Vamos casi a terminar y ya les quiero pedir que por favor leamos aquí versículo 23 de Primera de Corintios. En esta porción bíblica, en el versículo 8 hemos leído, o podemos leer, sí, 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. ¿Qué había dicho? ¿Sí dije 23? ¿Qué dije? Sí, capítulo 1, versículo 23. Era para ver si estaban despiertos. Esa sabiduría e inteligencia que recibimos nosotros, según dice la Escritura, que venimos leyendo en Efesios 1, ya en el versículo 8, ya lo vamos a leer también. Entender el significado de esa sabiduría e inteligencia a la cual este texto se refiere, por eso vamos a leer el versículo 23 y 24 de Primera de Corintios. Allí dice que el sacrificio de Cristo es el tema central de la predicación y que para los griegos era una locura, y eso se había convertido en la sabiduría de Dios para los santos. Primera de Corintios 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Creo que he soltado mi Biblia y la necesitaba aquí un momento, pero por favor leamos todos Efesios 1, 8. Efesios 1:8. Lo leemos todos juntos, por favor. Ya casi terminamos, pero quisiera dejar muy claro este punto. Lo leemos todos, Efesios 1:8, por favor. ¿Qué dice? Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Les pido disculpas por no haber leído el versículo antes, pero a eso me estoy refiriendo, a esa sabiduría e inteligencia que ha hecho sobreabundar para con nosotros. ¿Qué es esa sabiduría e inteligencia? ¿De qué consta? ¿Sabe? Realmente consta de el entender el sacrificio de Cristo. Allí dice que el sacrificio de Cristo era una locura para los griegos. Pero basta decir, hermanos, entonces aquí que la sabiduría de Dios se manifestó esencialmente al resolver el problema del pecado. Ahí podemos ver la sabiduría de Dios. Él resolvió el problema eterno. Él resolvió nuestro problema. Pues como hemos visto hoy, no nos podíamos redimir nosotros mismos. No podíamos pagar el precio. No teníamos ni siquiera el anhelo de llegar a salvar a otro.
No podíamos, pues nosotros no somos parientes de todos, ni tendríamos ese capital tan grande para alcanzar redimir a nadie. Pero Dios nos ha dado esa sabiduría. A eso se refiere aquí la palabra esencialmente. ¿Cómo la ha manifestado Dios? Arreglando ese problema que teníamos nosotros, ese problema difícil que es para los hombres la salvación. Además nos dio inteligencia para comprender el beneficio que otorga, que da a la cruz, y poder manejar entonces las cosas espirituales. La inteligencia de la que estamos hablando es conocer a Dios. Amén. Y esa inteligencia que viene de la gracia tiene un fruto. Y vamos a terminar con eso. Esa inteligencia tiene un fruto. ¿Y cuál es? Y esa sabiduría tiene un fruto. ¿Cuál es? Sigue esa sabiduría y esa inteligencia, sigue los deseos del Espíritu. Vamos a leer rápidamente Romanos 8:6. Y vamos a leer también el versículo 27 después, pero vamos a leer Romanos 8:6 para ver cómo es la inteligencia que Dios nos da. La inteligencia espiritual hace que en nosotros fluya algo, que deseos de seguir lo que el Espíritu manda. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 27 de Romanos 8: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. La inteligencia espiritual, esta que Dios nos da, esta sabiduría, nos hace pensar con equilibrio. Romanos 12, versículos 3. Versículo 3. Sería bueno que estos versículos los apunten porque son muy, muy importantes. Terminamos casi ya con este. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos hace pensar con equilibrio. La sabiduría que Dios ha derramado nos hace pensar con equilibrio. La inteligencia que Dios da nos lleva al equilibrio. Primera de Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, está hablando Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Wow. El Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios nos hace tener equilibrio. Y fíjese, aquí hay una frase bastante difícil a veces de entender: que no pensar más de lo que está escrito. A algunos no les gusta escuchar eso. ¿Cómo así? Si tú vas a la iglesia y te dicen esas cosas, ya tú no vas a poder pensar por ti mismo. No se refiere a eso. Se refiere a cuando nosotros comenzamos a juzgar cosas con nuestra propia sabiduría, a sacar de nuestra propia cosecha y ponerle a la palabra cosas que la palabra no dice. Amén. La palabra de Dios, esta justicia y la inteligencia espiritual y la sabiduría que Dios nos da, imprime un sentimiento de justicia en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto: como me es justo sentir esto de vosotros,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, como me es justo sentir. La revelación de la palabra, la inteligencia espiritual, la sabiduría que viene del cielo me permite pensar justamente. Y aquí Pablo dice, todos vosotros, me es justo sentir. No es que yo me las sé todas. Está hablando Pablo, el apóstol por excelencia. Está hablando Pablo, el más grande de los apóstoles, el mayor escritor o quien más ha escrito Biblia. Un hombre que realmente nos deja deslumbrados con su sabiduría. En ningún momento quiso ser injusto al creer que solamente él tenía el beneficio o el apoyo de parte de Dios. La palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia que Dios nos da, nos imprime un sentimiento de justicia. Terminemos con el último versículo, Romanos 12:2. La sabiduría de Dios, la inteligencia que Dios nos da, esto hace que nuestra mente sea renovada. Dice la palabra del Señor, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Eso significa a este mundo. Y ya les expliqué lo que significa mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos estar renovados en nuestro entendimiento? Aquí está la respuesta. Para que comprobéis. ¿Qué les presupone esta palabra comprobar? Comprobéis. Experimentar algo. Para que vivan esto. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Noticia, la voluntad de Dios es buena. Algunos dicen, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué no al vecino? ¿Por qué? Pero si la voluntad de Dios es que nosotros pasemos por una prueba, déjeme decirle que es bueno. Y no es que esté trayendo cristianos masoquistas, no. Después de una prueba siempre viene, ¿qué dice la escritura? Paciencia. La paciencia es el fruto de la prueba, pero sabiduría, pero también inteligencia, pero también experiencia. Y usted dirá, bueno, ¿y experiencia en los problemas para qué? Pues para enseñarle a los que vienen detrás. Pues el Señor no lo llamó a usted a que sea el niño bonito de la casa, lo llamó a servir, pues Él mismo vino a servir. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? No solamente que es buena, oiga, la voluntad de Dios es agradable. Dice la escritura eso. La voluntad de Dios es agradable, pero no se conforma a Dios con darnos cosas agradables o hacer su voluntad en nosotros de forma agradable, sino que lo hace perfecto. Por eso es importante darle a Dios la oportunidad de que Él tome las decisiones por nosotros, porque usted y yo cada ratico metemos las de caminar, pero Dios lo hace perfecto. ¿Tiene usted algo que pedirle a Dios? ¿Tiene usted hoy una necesidad para tomar una decisión en su vida? Entréguele esa decisión hoy a Dios.